Muy buenos días, mi nombre es Juan Diego Martínez Valle, soy estudiante de la Universidad Autónoma Latinoamericana y a continuación les voy a exponer acerca de mi artículo de investigación científica. Eh, bueno, el título del artículo se llama Las decisiones sin fundamento de Jair Bolsonaro en Brasil. El resumen, en el siguiente artículo queremos relacionar acerca de las políticas públicas que ejerce el presidente Jair Bolsonaro a raíz de la pandemia y cómo este está tomando las medidas preventivas para mitigar este impacto. Como palabras claves tenemos la pandemia, tenemos liderazgo, tenemos decisiones, tenemos confinamiento, economía, salud pública, división de poderes y controversias. Como introducción, tenemos que vamos a hacer énfasis en las diferentes tomas de decisiones que acarrea el jefe de Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, y que encaminan pues al país a afrontar esta pandemia. Teniendo en cuenta que Brasil se encuentra en el puesto número 2 con mayores casos registrados de COVID-19, con más de 300.000 casos y más de 19.000 fallecidos, superando en los últimos días, supera el millar de muertes por día y con expectativas poco alentadoras porque de acuerdo a analistas, la curva de la pandemia en este país estará aplanando aproximadamente en el mes de julio. En esa línea de ideas, la mayor economía de América Latina está atravesando una situación muy controvertida por la división de poderes que se está ejerciendo en este país a raíz pues, de las diferentes decisiones que está tomando este, este líder, como lo es Jair Bolsonaro, ante querer impedir el tema del confinamiento y aislamiento preventivo dentro del país. Bueno, como materiales y metodología, tenemos que el objeto de investigación es estudiar la situación de Brasil por medio de las decisiones actuales que se llevan a cabo por el jefe de Estado. Como instrumentos de recolección de datos tenemos los sitios web, tenemos las redes sociales, tenemos los artículos y tenemos las diferentes noticias por los diferentes medios de comunicación. Como enfoque de investigación tenemos que es un enfoque mixto porque acarrea en el ámbito cualitativo, acarrea el análisis y la interpretación de los datos y como enfoque cuantitativo tenemos el establecer por medio de números cómo se encuentra o cómo está la situación actual en Brasil. Como discusión tenemos que Jair Bolsonaro es el presidente de Brasil desde el año 2019, nació el 21 de marzo de 1955 en el estado de Sao Paulo, fue un militar del ejército especialista en paracaidismo y maestro de salto. Dentro de su experiencia en vida política estuvo durante los años 1998 cuando fue concejal de Río de Janeiro y además de titular de Relaciones Exteriores más luego y Defensa Nacional. Su inclinación política está clasificada como populismo de derecha. Es muy popular por sus propuestas nacionalistas y conservadoras y es muy defensor de la época de la dictadura militar del 64. Bueno, ganó las votaciones a la presidencia en el 2018 como favorito, luego de la encarcelación del actual presidente para ese entonces de Brasil por corrupción, Luis Ignacio Lula da Silva. Con respecto a la situación actual que padece el país, Jair Bolsonaro se encuentra en contra del confinamiento y aislamiento preventivo obligatorio para combatir la pandemia del COVID-19. Dentro de sus razones argumenta que por medio de declaraciones que será peor el remedio que la enfermedad. Es decir, que cerrar la economía del país por culpa de la pandemia va a traer consigo repercusiones que
que van a conllevar décadas para recuperar el país. Además que está muy enfocado en el tema de reducir el desempleo y aumentar el crecimiento económico. Bueno, este pensamiento es muy poco popular y las personas, obviamente, las personas y los gobernantes de los diferentes estados lo están tomando de manera muy agresiva o tajante. Además de ello, la política en Brasil está muy dividida, el poder y la división del poder está muy dividido a raíz de las de las de los problemas que afrontan los diferentes estados con las decisiones que toma Jair Bolsonaro. Al no estar de acuerdo con el confinamiento, estos estados deciden ser autónomos y tomar sus propias medidas preventivas, lo cual 20 de 26 estados han tomado las medidas preventivas de, de realizar el confinamiento y el aislamiento preventivo en esos estados, lo que ha conllevado al presidente Bolsonaro a hacer un llamado un tanto grotesco a estos diferentes gobernantes por hacer caso omiso a sus decisiones. Un caso en particular tiene que ver con la ciudad de Sao Paulo, la ciudad más grande de Brasil, que cuenta con más de 46 millones de habitantes y que es el epicentro de coronavirus dentro del territorio brasileño, además que aporta un tercio del PIB nacional de ese país. Según Bruno Covas, el alcalde de Sao Paulo, que decretó confinamiento y aislamiento preventivo no obligatorio, junto con otros 20 de los 26 estados, como lo dije anteriormente, el Brasil está al borde de colapso. Sao Paulo está al borde de colapso sanitario debido a que los brotes masivos que se registran a diario hacen incapaz a los centros de salud de sostener todos estos para atender pues a las diferentes personas. En ese sentido, el presidente Jair Bolsonaro ha perdido esa decisión o ese poder o esa autoridad de ejercer pues sus decisiones dentro del país. No obstante, aunque los diferentes gobernantes están pues tomando medidas preventivas, es muy difícil el tema de controlar ciertas poblaciones dentro del territorio. Por ejemplo, las favelas de Brasil, que son los territorios más pobres. Cerca de 40 millones de brasileños viven en extrema pobreza y casi todos se agrupan pues en este tema de las favelas. Y el tema de las zonas fronterizas terrestres también es un tema muy difícil de regular para este tipo de enfermedades. De otro lado, según analistas, el país está perdiendo la batalla frente al coronavirus debido pues a sus congruencias al momento de ejercer la autoridad y el poder, al tener esas divisiones de poder que las personas se sienten confusas a la hora pues, de mirar qué acciones toman. Bueno, a raíz de ello, también hay unas acciones del presidente Jair Bolsonaro que han generado diferentes e innumerables controversias, tanto nacionales como internacionales, como lo son un nuevo decreto frente a los trabajadores. El 24 de marzo del 2020, el presidente firmó un decreto que autoriza a los empresarios a suspender trabajadores hasta por 4 meses sin goce de sueldo. Bueno, eso llovió de inmediato unas críticas y con el pasar de las horas el presidente decidió revocarlo, argumentando que no había leído el decreto bien. También autoriza el uso de la clorotina. La clorotina es un fármaco que está científicamente comprobado que sirve para el tratamiento contra enfermedades como el paludismo. Sin embargo, este tipo de fármaco no tiene un estudio certificado científico que argumente que sirve para contrarrestar el COVID-19. Entonces es como invertir dinero en lo que no se sabe si sirve. El desinterés por la enfermedad se ve en muchos casos por este presidente. El presidente llama constantemente a aglomeraciones, fomenta a las personas a retomar sus labores,
sin tener en cuenta las decisiones dentro de cada estado como lo venía tomando cada gobernante, y constantemente el vicepresidente de la República de Brasil también lo contradice por esas acciones que está llevando a cabo, y enfatiza que el confinamiento y el aislamiento preventivo debe ser prioridad para los brasileños. También está el despido de ministros. En menos de 30 días el ministro de Salud ha cambiado 3 veces. El primero, que fue el señor Luis Enrique Mendieta, fue destituido por Jair Bolsonaro por llevarle la contraria en sus decisiones y por estar de acuerdo con el confinamiento. Después contrataron al señor Nelson Tech, quien en menos de 2 semanas decidió renunciar por no estar de acuerdo con las decisiones del Estado. Y después se contrató un señor militar, Eduardo Pazuela, que no tiene, según analistas, no tiene muy poca experiencia en el tema de la salud. Pero bueno, es militar. La necesidad de iglesia, de acuerdo a Bolsonaro y teniendo en cuenta que su eslogan es Dios por encima de todo, declara que las iglesias son necesarias por considerarlas un refugio para las personas. Obviamente va a generar críticas dentro de la oposición y dentro de la izquierda en Brasil, porque estos sitios van a conglomerar a muchas personas y obviamente van a hacer más difícil el control de la pandemia. Tenemos la destitución de Bolsonaro, que 7 partidos de la izquierda presentaron ante el Congreso la instalación de un juicio político para la destitución del presidente por considerarlo un claro atentado a la salud pública ante las medidas preventivas que está tomando frente a esta pandemia. Y también tenemos como conclusiones que estoy en total desacuerdo con las medidas preventivas llevadas a cabo por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que en definitiva son muy pocas. Según él busca no alterar la economía del país y busca impedir el crecimiento del desempleo en el país. Entonces, bajo este argumento, lo que sostiene es que no se debería tener en cuenta el tema del confinamiento. Sin embargo, mi argumento lo baso de acuerdo a la premisa por el alcalde de Sao Paulo, Bruno Covas, en el que dice que ninguna solución económica que cargue vidas de por medio va a ser próspera para el país. A mi modo de ver, la salud pública está por encima del crecimiento, está por encima de la economía de un país. Y de acuerdo a Bolsonaro, si se sigue produciendo, si se sigue yendo a las labores del país, la economía no se va a ver tan afectada por este COVID. Y yo pienso totalmente lo contrario. Es decir, si la conglomeración de personas se hace más alta, la capacidad de controlar esta pandemia va a ser mucho mayor y obviamente va a generar mucho más recursos y tiempo con solucionarla. Entonces, si no se toman medidas drásticas hoy, la cuarentena después va a ser una cuarentena obligatoria y va a conllevar más recursos, va a conllevar más tiempo, va a conllevar más muertes que obviamente ningún país va a querer. También tenemos que Brasil es un país de 200 millones de habitantes. Obviamente las medidas deberían ser más drásticas porque a mayor número de habitantes, mayor es el mayor o más complejo es el tema del control de la pandemia. Y pienso que estoy de acuerdo con los gobernantes con los gobernantes y alcaldes de las diferentes entidades territoriales al asumir ese rol de autonomía del territorio para fomentar pues el confinamiento y aislamiento preventivo y tener en cuenta primordialmente la salud pública de sus personas. Pienso también que los pensamientos militarizados de Jair Bolsonaro sostienen ese egocentrismo y esa forma de aceptar que está equivocado, no se ven pues muy plasmado dentro de sus decisiones y va a generar una controversia dentro de las personas a la hora de decidir a quién hacer caso, si a los gobernantes o al presidente. Entonces lo que genera una inseguridad en las personas y obviamente no se va a asumir ese respeto frente a estos altos dirigentes.
Muchas gracias.